Haití es un país que casi siempre aparece en las noticias por las peores razones: crisis políticas, catástrofes naturales, pobreza extrema. Pero eso es solo una parte de la historia. Lo que poca gente sabe es que esta pequeña nación caribeña también tiene un gran pasado, una cultura vibrante y un pueblo que nunca ha agachado la cabeza ante las dificultades. Aquí tuvo lugar la única revolución de esclavos victoriosa de la era moderna, una gesta que cambió el curso de la historia. Las playas son paradisíacas, la comida sabrosa y el fútbol despierta emociones. Todo esto, mezclado con influencias africanas, francesas e indígenas, hace de Haití un país único en América. Pero, por supuesto, las dificultades son enormes. Desde su independencia, el país se ha enfrentado a un torbellino de inestabilidad, corrupción e injerencias externas. Y cuando parecía que las cosas no podían ir peor, terremotos y ciclones devastadores se sumaron a la lista de problemas. Hoy, aquí en Bello Mundo, nuestra misión es ofrecerle un amplio panorama de esta parte única de las Antillas. Exploraremos el impresionante pasado, las bellezas poco conocidas y los retos que hacen de Haití uno de los lugares más fascinantes y complejos del planeta. Número 1. Situación y geografía. Haití ocupa la parte occidental de la isla de La Española y comparte territorio con la República Dominicana. Juntas, estas dos naciones forman la segunda isla más grande del Caribe, solo superada por Cuba. Con poco más de 27.000 kilómetros cuadrados, Haití es un país pequeño para los estándares latinoamericanos. Para que se haga una idea, tiene un territorio similar al estado norteamericano de Massachusetts. Pequeño en el mapa, pero lleno de desafíos y de historia. La geografía de Haití está marcada por montañas y valles fluviales. El propio nombre de Haití procede de un término indígena que significa tierra de altas montañas. Y no es ninguna exageración. El país es el más montañoso de las Antillas, con el pico de la Selle alcanzando una altitud de casi 2.700 metros. El interior de Haití está dominado por cadenas montañosas y comunidades rurales aisladas, donde la vida sigue su propio ritmo, muy diferente del de las ciudades costeras. El clima es tropical e intenso, con periodos de lluvias bien definidos y una temporada de huracanes que atemoriza a los residentes cada año. Por si estos desafíos naturales no fueran suficientes, Haití también se encuentra en una región altamente sísmica, propensa a terremotos devastadores, algo de lo que hablaremos más adelante. Sin embargo, no todo son tragedias. El litoral haitiano cuenta con unos 1.700 kilómetros de playas bañadas por el mar Caribe. Algunas zonas tienen arena blanca y aguas cristalinas, rivalizando con famosos destinos turísticos. Por supuesto, la infraestructura turística es aún mucho menor que en la República Dominicana, pero las playas naturales tienen un enorme potencial, repletas de paisajes dignos de postal. Y de eso vamos a hablar ahora. Número 2. Postal. Haití es un país que rara vez aparece en las listas de destinos turísticos, pero cualquiera que haya tenido la oportunidad de explorar sus paisajes sabe que posee rincones paradisíacos que podrían rivalizar fácilmente con los grandes hotspots caribeños. En la costa norte destaca Labadí. La zona acoge cruceros atraídos por el mar turquesa, las aguas tranquilas y los espectaculares arrecifes de coral. Más al sur, playas como Port Salut e Île à Vache impresionan por su arena dorada, sus cocoteros y su ambiente tranquilo, muy diferente de la imagen caótica que muchos tienen de Haití. Pero el país no es solo playas. Para los amantes de las aventuras subterráneas, la Grotte Marie-Jeanne, situada cerca de la ciudad de Port-à-Piment, es la cueva más profunda del Caribe. Hay kilómetros de túneles e impresionantes formaciones rocosas, perfectas para los amantes de la espeleología y la exploración. Si prefiere la altitud, hablamos del país de las altas montañas.
Haití cuenta con increíbles senderos y miradores naturales que parecen sacados directamente de una película. Regiones como el macizo del Ajote y el macizo del Norte ofrecen paisajes sobrecogedores, con una vegetación exuberante, ríos cristalinos y laderas rocosas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Los aficionados a la historia también encontrarán aquí tesoros. La ciudad de Cabo Haitiano, en el norte, alberga 2 lugares declarados. Patrimonio Mundial por la UNESCO, la Ciudadela La Ferrière, una imponente fortaleza en lo alto de una montaña, y el Palacio Sanssouci, que en tiempos coloniales fue comparado con el Palacio de Versalles por su grandeza. En la capital, Puerto Príncipe, el Museo del Panteón Nacional de Haití alberga reliquias históricas, incluida un ancla que, según los investigadores, pudo pertenecer a uno de los barcos de Cristóbal Colón. Sobre el papel, Haití podría ser un paraíso turístico, con un litoral espectacular y un rico patrimonio cultural. Algunas zonas, como la Abadí, incluso dan la bienvenida a los turistas, pero la inestabilidad política y social impide que el país siga los pasos de la República Dominicana, que ha convertido sus playas y centros turísticos en una mina de oro. Pero el turismo no es el único sector afectado por los retos de Haití. Además de la crisis política y económica, Haití se enfrenta a un obstáculo que ninguna política pública puede evitar: su vulnerabilidad. Número 3. Breve historia e independencia única. Pocos lo saben, pero Haití no solo fue el primer país de América Latina en independizarse, sino que también nació de un hecho sin precedentes: la única revuelta de esclavos exitosa que dio lugar a un Estado soberano. Así es, estamos hablando de una nación que derrotó a una de las potencias más poderosas de la época, Francia, en una guerra que duró 12 años. La historia comienza cuando Cristóbal Colón llegó a la isla de la Española en el año 492. Con el tiempo, la parte occidental de la isla quedó bajo dominio francés y recibió el nombre de Saint-Domingue. Fue la colonia más rentable de Francia, ya que producía azúcar y café para abastecer a Europa. Pero este beneficio tuvo un coste monstruoso: el trabajo forzado de cientos de miles de africanos esclavizados. Y no era solo explotación, era tortura. Los relatos históricos hablan de castigos brutales e inhumanos. La minoría blanca de la colonia era conocida por tratar a los esclavizados con extrema crueldad. No es de extrañar que las revueltas fueran constantes a lo largo del siglo XVIII, hasta que, en 1791, una revuelta se extendió definitivamente y nunca se detuvo. ¿El nombre más famoso de esta historia? Toussaint Louverture. No era solo un líder, era un brillante estratega militar. Organizó un ejército de antiguos esclavos, se enfrentó a los franceses y, a pesar de ser detenido y enviado a morir a una prisión francesa, dejó al movimiento lo bastante fuerte como para seguir luchando. La guerra duró más de una década, pero el 1 de enero de 1804 Haití declaró su independencia. Jean-Jacques Dessalines, uno de los líderes de la revolución, se convirtió en el primer gobernante de la nueva nación y, para evitar cualquier intento de retorno de los colonizadores, ordenó la masacre de la población blanca que aún vivía en el país. Fue un golpe definitivo, pero la independencia tuvo un alto precio. Ninguna gran potencia quería reconocer a Haití. Los países que aún mantenían la esclavitud lo veían como un peligro real. Si un grupo de antiguos esclavos conseguía derrotar a una potencia como Francia, ¿qué iba a impedir que otras colonias intentaran lo mismo? Francia, por cierto, no aceptó fácilmente la derrota y volvió exigiendo un pago absurdo para reconocer oficialmente la independencia de Haití. Bajo la amenaza de otro ataque militar, Haití aceptó pagar 150 millones de francos a los antiguos propietarios de esclavos. En términos actuales, eso equivaldría a unos 34.000 millones de euros. No parece mucho,
pero representaba 10 veces los ingresos anuales del gobierno haitiano. Obviamente, el país no tenía todo ese dinero. Para pagar esta indemnización, Haití tuvo que pedir un préstamo a un banco francés, que, por cierto, cobraba tipos de interés muy altos. Y así comenzó la llamada deuda de la independencia, que dejó seca la economía del país durante más de un siglo. 122 años de pagos para saldar una deuda impuesta por quienes ya habían explotado a Haití durante siglos. Desde entonces, Haití se ha enfrentado a una sucesión de gobiernos dictatoriales, intervenciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, golpes de Estado y crisis políticas. Y para empeorar las cosas, el país ha sufrido varios golpes de Estado y revoluciones, e incluso una guerra civil. Nada de esto ha facilitado su desarrollo. En otras palabras, Haití comenzó su historia en desventaja, y si hoy se enfrenta a tantos retos, lo cierto es que muchos de ellos se plantaron entonces. Número 4. Población y cultura marcadas. A pesar de todo, Haití es un país con una fuerte identidad. Hay más de 11 millones de haitianos, la gran mayoría descendientes de africanos traídos a la fuerza durante la esclavitud. Esta herencia no solo está en el aspecto de la gente, sino también en su cultura, música, religión e incluso en la forma en que los haitianos ven el mundo. Puede que el francés sea el idioma oficial de Haití, pero lo cierto es que la mayoría de la población habla criollo haitiano, una mezcla de francés, español, lenguas africanas e incluso palabras indígenas taínas. Y si algo caracteriza a Haití, es que sus gentes siempre han luchado por sobrevivir. No es de extrañar que exista una enorme diáspora haitiana repartida por todo el mundo. Francia, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Brasil, Chile. En cualquiera de estos países, probablemente encontrará comunidades haitianas en busca de una vida mejor. En cuanto a la religión, sigue predominando el catolicismo, pero el protestantismo crece cada vez más. Y, por supuesto, está el vudú haitiano, una de las mayores marcas culturales del país. A pesar de todas las dificultades, los haitianos mantienen viva su identidad, su cultura y su historia. Y eso es algo que ninguna crisis ha podido borrar. Número 5. Vudú. Ya que antes hemos hablado del vudú, es hora de saber más sobre esta religión tan cargada de historia y significado. Y si la primera imagen que le viene a la cabeza son muñecos con pinchos o hechizos de película de terror, olvídelo. En Haití, el vudú no tiene nada que ver con estos estereotipos. De hecho, es una religión compleja que combina tradiciones africanas, indígenas y católicas, manteniendo un fuerte sentido comunitario. Sus orígenes proceden de los pueblos esclavizados, principalmente Ewe, Fon, Yoruba y Congo, que llevaron sus creencias al Caribe. Con el tiempo, estos ritos se mezclaron con influencias católicas e indígenas taínas, creando un sistema espiritual lleno de símbolos, danzas y rituales para buscar el equilibrio, la protección y la conexión con los antepasados. En el vodú haitiano, las deidades se denominan loas, cada una con características, preferencias y formas de manifestación diferentes. Hay loas vinculados a la guerra, el amor, la curación, la justicia, el conocimiento, la naturaleza, y todos exigen respeto y devoción. Las ceremonias suelen estar dirigidas por hongans, sacerdotes, y mambos, sacerdotisas, que dirigen los rituales al son de hipnóticos tambores, cánticos ancestrales e intensas danzas. No es raro ver haitianos que se declaran católicos o protestantes, y al mismo tiempo mantienen prácticas vudú. Este sincretismo es natural allí. Sin embargo, algunos grupos cristianos más conservadores rechazan las prácticas vudú, asociándolas con la brujería. Pero para los practicantes, la religión es un patrimonio cultural, un pilar de identidad y un medio de resistencia frente a siglos de penurias. Número 6. Gastronomía.
Otro atractivo que no puede faltar en un itinerario por Haití es la comida. Cualquiera que haya probado la cocina haitiana sabrá que está llena de personalidad, platos característicos, especias fuertes y un generoso toque de chile. La dieta básica incluye arroz, alubias, maíz, carne de cabra, pollo, cerdo y marisco. Pero el plato estrella es la sopa yumu. Durante la época colonial, este plato de calabaza con carne, verduras y fideos era un lujo prohibido para los esclavizados. Tras la independencia, se convirtió en símbolo de libertad y tradición. A día de hoy, el 1 de enero, aniversario de la independencia del país, los haitianos se reúnen para compartir la sopa con familiares y amigos. ¿Otra curiosidad? En Haití, el desayuno puede incluir espaguetis. Mientras que en muchos lugares el día comienza con pan y café, allí es habitual encontrar platos de fideos bien condimentados a primera hora de la mañana. Y aún hay más. La mantequilla de cacahuete haitiana, llamada mamba, está aromatizada con guindilla y jengibre, lo que garantiza que el día no empiece aburrido. La comida callejera también forma parte de la vida cotidiana. Como el comercio informal es el pilar de la economía, es habitual ver puestos de comida frita, arroz, plátanos hervidos y aperitivos varios. Los fines de semana, los haitianos suelen reunirse en los lacaus, pequeños patios interiores donde vecinos y familiares comparten comidas, escuchan música y socializan. Sencillo, pero lleno de significado. Número 7. Tragedias naturales. No se puede hablar de Haití sin mencionar las catástrofes naturales que han castigado al país. El más devastador fue el terremoto de 2010, de magnitud 7, que destruyó Puerto Príncipe. Más de 200.000 personas murieron y alrededor de 1,5 millones se quedaron sin hogar. Y por si fuera poco, en 2021, otro seísmo, aún más fuerte, de magnitud 7,2, sacudió regiones como Les Cayes. Poco después, un ciclón tropical agravó la situación. Además, Haití sufre periódicamente huracanes que provocan inundaciones y corrimientos de tierra. Cada una de estas tragedias destruye las pocas infraestructuras con que cuenta el país. Desaparecen calles y puentes, se derrumban hospitales y escuelas, y la población, ya en situación precaria, se vuelve aún más vulnerable. Otra catástrofe vino de fuera, un brote de cólera en 2010, relacionado con una base militar de la ONU que no trató correctamente las aguas residuales. La enfermedad se propagó rápidamente, matando a miles de personas y afectando a cientos de miles más. Estos fenómenos naturales no solo matan y destruyen, sino que también intensifican la miseria, el desempleo y el hambre, creando un ciclo de crisis que parece no tener fin. Número 8. Política e inestabilidad eterna. Si las catástrofes naturales eran un problema en sí mismas, la política haitiana no hace sino empeorar las cosas. Desde su independencia, el país ha acumulado más de 30 golpes de Estado y nunca ha podido garantizar una estabilidad duradera. Uno de los periodos más oscuros fue el de la dinastía Duvalier. En primer lugar, François Duvalier, Papa Doc, gobernó desde 1957 hasta su muerte en 1971, con un régimen de mano dura basado en el terror. El trabajo sucio lo realizaba la temida milicia Tonton Macoute, responsable de persecuciones, torturas y ejecuciones sumarias. Luego su hijo, Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, tomó el relevo y mantuvo el país bajo una brutal dictadura, hasta que fue derrocado en 1986. A partir de entonces, Haití intentó recuperarse con elecciones, pero el caos político continuó. En 1990, el padre Jean-Bertrand Aristide ganó en las urnas, trayendo la esperanza de un cambio. Pero en menos de un año, fue derrocado por un golpe militar. En 1994, Estados Unidos intervino y restauró a Aristide en el poder, pero la inestabilidad persistió.
con nuevos conflictos y escándalos. Y así se repitió la historia. Los presidentes no completaban sus mandatos. Los grupos armados tomaban el control de regiones enteras y el país era rehén de intereses políticos y económicos. Para intentar contener el colapso, se produjeron diversas intervenciones extranjeras. La mayor de ellas fue la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH, dirigida por Brasil, que duró de 2004 a 2017. Pero al final, la misión terminó sin dejar un legado concreto de paz o reconstrucción. En 2021, la crisis alcanzó otro nivel cuando el entonces presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su propia casa. A partir de entonces, la capital se convirtió en una zona de guerra urbana, dominada por facciones rivales, secuestros y asesinatos diarios. Haití vive tal vacío de poder que a veces no hay elecciones, ni parlamento, ni gobierno que funcione. ¿El resultado? Un colapso institucional prácticamente total. Número 9. La crisis humanitaria, las milicias y el futuro incierto. Y en medio de todo este caos, Haití vive una gigantesca crisis humanitaria. La ausencia de un gobierno fuerte, la precaria seguridad pública y el auge de las bandas han convertido la vida cotidiana en una pesadilla para millones de haitianos. Zonas urbanas enteras están bajo el control de grupos armados que extorsionan a los comerciantes, cobran tasas de protección y siembran el miedo. Los secuestros se han vuelto tan frecuentes que se han cerrado escuelas y hospitales por seguridad. Profesores, médicos, niños, nadie está a salvo. La policía, mal equipada y con salarios atrasados, es incapaz de enfrentarse a estas facciones. Como consecuencia, la economía se hunde aún más. Los que pueden permitirse abandonar el país, lo hacen. Para los que se quedan, la realidad es escasez, hambre y una sensación generalizada de abandono. Según la ONU, más de 4 millones de haitianos dependen de la ayuda humanitaria para comer, y la mitad de la población no tiene acceso al agua potable. El gobierno, cuando existe, es incapaz de mantenerse. Los presidentes son asesinados o depuestos, las elecciones se posponen constantemente y las potencias extranjeras siguen interfiriendo en el rumbo del país. Hay haitianos que sueñan con una soberanía real, pero sin estabilidad política ni recursos internos, reconstruir la nación parece un reto casi imposible. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por Haití. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta conocer historias que van mucho más allá de las noticias, ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven con nosotros a explorar cada rincón de nuestro bello mundo. Gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura. Nos vemos allí.